En el sureste de México y parte de Centroamérica, pueblos habitantes de lenguas mayas iniciaron su desarrollo cultural aproximadamente 2000 años antes de Cristo, y en la actualidad aún habitan en esa región sus descendientes: chontales, choles, chortis, yucatecos, etzales, tzotziles, locandoles, entre otros. Los mayas. La antigua civilización maya, desarrollada en un arco de tiempo de más de 2000 años, desplegó su cultura en un territorio de casi 400.000 kilómetros cuadrados y fue por su creatividad artística y científica una de las más notables y complejas del mundo mesoamericano. El área maya. El área maya está dividido para su estudio en tres zonas principales. La zona norte comprende los estados de Yucatán, la mayor parte de Campeche y Quintana Roo. La zona central se extiende desde la laguna de Tupilco en Tabasco hasta el río Ulúa en Honduras. Incluye parte de Tabasco y Chiapas. La zona sur abarca la parte más elevada de la tierra y las litorales del Pacífico, a partir de Chiapas, Guatemala y la porción occidental. El comercio. Los hallazgos arqueológicos han corroborado los datos proporcionados por las crónicas y relatos de los frailes y conquistadores respecto a la existencia de una organización comercial entre los mayas y de que tuvieron relaciones de intercambio desde épocas muy antiguas con la costa del Golfo, el Altiplano Central, hacia el sur hasta el Golfo de Honduras. En la primera mitad del siglo XX se pensó que los mayas de la época clásica eran un pueblo pacífico. Hoy se sabe con certeza que las guerras fueron una constante de los tiempos más remotos. La cultura maya se dividió en tres periodos, que fue el preclásico, clásico y posclásico. Cabezas de estuco de la cripta funeraria. Estas dos cabezas de estuco moderado, elaborado a partir de cal y arena, seguramente formaban parte de la decoración de algún edificio de donde fueron retiradas, para colocarlas bajo el sarcófago de Pacal. Representaciones humanas. Los objetos aquí expuestos representan las cuatro etapas de la vida: infancia, juventud, madurez y vejez. Destaca la cabeza de perfil procedente de Palenque, Chiapas, en la que se aprecia con claridad la deformación craneana que practicaba entre los antiguos mayas, así como la figurilla de una anciana procedente de la isla de Jaina, Campeche. Cabeza de Comalcalco. En esta pieza se aprecia la maestría alcanzada por los mayas en la representación del rostro humano. En Comalcalco, Tabasco, se han encontrado cabezas como esta, trabajadas en estuco, que podrían ser retratos de dignatarios o personajes importantes de la sociedad, ya que cada rostro representa. Los animales en el mundo maya. En la cultura maya, al igual que en la de otros pueblos de Mesoamérica, los animales del entorno fueron incorporados de maneras diversas. De ello dan cuenta las piezas que los muestran, ya sean en volumen o en la decoración pintada. Algunos estaban vinculados a la obtención de bienes, como los armadillos, iguanas, tortugas y venados, que también eran fuente de sustento del guajolote. Además usaban las plumas para hacer ornamentos y los huesos largos para fabricar agujas. Cerámica del preclásico tardío y del protoclásico. Durante este periodo, prácticamente en toda la zona central existió una preferencia por la cerámica en enjobe rojo, negro o crema. Otro de los rasgos característicos de este periodo de la cerámica, conocida como sultán, procedida de lo que hoy es El Salvador, decorada del negativo con la técnica de la cera perdida. En el clásico tardío, los mayas desarrollaron una compleja red de alianzas sociales, económicas y políticas en perpetuo movimiento. En este contexto dinámico se sitúa la elaborada cerámica pintada. Los mayas y Teotihuacán. El desarrollo de las grandes ciudades mayas tuvo enorme impacto en Teotihuacán, la gran urbe del centro de México, que hacia el año 500 después de Cristo tenía más de 125.000 habitantes. En su época de mayor desarrollo fue el centro del mundo mesoamericano, y como tal, sin duda un factor decisivo de la definición en ciertos aspectos de la organización política y económica de la zona maya. Lápida de Jonuta. Esta pieza es un fragmento de una lápida, el resto se encuentra disperso. Es posible que fuera elaborado en Palenque o en algún otro sitio dentro de su hegemonía, pues registra la muerte del gobernante Cabalam II, primer hijo de Pacal el Grande.
Figurilla antropomorfa. Esta magnífica pieza muestra un personaje de edad avanzada emergiendo en una flor, aunque las figurillas de Hainer frecuentemente representan a personajes reales y no deidades. En este caso existe un paralelismo con un mito lacandón que narra que los dioses nacen de las flores. Vasija efigie. Entre los mayas se relacionaba a las conchas con la tierra, el inframundo y la muerte, pero también con el agua, la vida, el nacimiento y lo femenino. Se pensaba que tal como el molusco sale de su concha, sale el hombre del vientre de su madre. Por ello no es extraño encontrar representaciones como esta en lo que un viejo emerge de una concha. Podría tratarse del dios N, deidad anciana asociada con el inframundo. La tecnología de los mayas. A pesar de disponer de una tecnología limitada en la que, por ejemplo, el trabajo de los metales se desarrolló tarde y sobre todo para la elaboración de adornos, los mayas emplearon la piedra con gran maestría para diversos propósitos, tallada y pulida. Se usó no solo en las herramientas para la realización de todo tipo de labores, sino también para las armas. El jade y piedra verde. El jade, por su magnífico color y escasez, tuvo al menos dos significados, uno simbólico como representación del ciclo anual de renovación de la naturaleza y otro económico, dado por su rareza, su uso restringido le imprimieron un alto valor. Ornamentación. La elaboración de figurillas con diferentes materiales, como estas orejeras de concha en forma de roseta, denota diferencias sociales. Las conchas se importaban del Golfo del Pacífico y por su dureza requerían de un trabajo especializado. Excéntricos de obsidiana. Algunos objetos no se elaboraban para ser usados en público, sino para las ofrendas, ya fuese en tumbas o en edificios. Se pensaba que el pedernal se formaba cuando caían rayos sobre la tierra y por ello era sagrado. Con él se confeccionaban objetos de formas caprichosas. El jade y el rango social. La ornamentación de los mayas no solamente habla de las preferencias en los diseños, sino también de la posición que ocupaban quienes portaban objetos elaborados con materiales escasos o importados, o bien de alta calidad en la manufactura. Es el caso de las placas talladas de jade, que en ocasiones representaban a personajes de alto rango. Aquí se exhiben orejeras, broches para sujetar el cabello y una serpiente bicefala sostenida entre las manos. Los antiguos habitantes de Palenque construyeron los tres templos para el culto de las deidades tutelares de la ciudad. El templo de la cruz dedicado al dios Sol celeste, el templo de la cruz foliada dedicada al dios Kawai, el templo del sol dedicado al dios escudo del señor del rostro solar. Cada uno posee un santuario, sitio donde residía el dios. Se consideraba un baño de vapor simbólico y muy pocas personas tenían acceso a él. Códices mayas. Una de las primeras culturas que tuvo libros fue la maya, códices escritos en papel amate doblados en páginas y cubiertos por una capa de estuco, en los que dicen los cronistas escribían de todas sus cosas. Se observaban tres de indudable autenticidad: el códice de Detre, el códice de dioses celestes. Itzam no fue el dios más importante del panteón maya, era uno y cuatro a la vez, situado en cada punto cardinal y con colores distintivos. Esta es una muestra de la cerámica fabricada en el sitio de Lagartero, Chiapas. Las vasijas polícromas tipo códice destacan por su técnica decorativa, pero las figurillas, aunque les falta la cabeza, resultan de gran interés por la minuciosa decoración de la tela de su indumentaria, motivos florales. Arquitectura. En el recinto cívico-ceremonial, siempre presente en las ciudades mayas antiguas, se realizaban actividades administrativas y rituales importantes y vivían los gobernantes. Los edificios con una función principal y específica estaban orientados siguiendo la cosmovisión e ideas religiosas de los mayas.
Alrededor se ubican las extensas zonas residenciales donde vivía el resto de la población, cuyo nivel socioeconómico lo demostraban, la calidad y tamaño de sus casas. Los templos se construían generalmente sobre altas plataformas o basamentos que constaban de pocos cuartos. El inframundo. Para los mayas, la existencia posterior de la muerte transcurría en un mundo paralelo en el que se reproducían las condiciones de la existencia terrena. Por eso le daban la misma importancia. La idea del alma permitía vincular al hombre con la naturaleza, el universo y el mundo de los dioses. La tumba de Pakal el Grande. En lo más profundo de la pirámide del templo de las inscripciones, la cripta funeraria de Pakal continúa asombrándonos. En esta reproducción vemos detalles hoy perdidos, para visibles cuando fue descubierta en 1952 por el Dr. Alberto Ruz. El sudor y el calor corporal de millones de visitantes han deteriorado los relieves de estuco, por lo que ahora el acceso a este monumento. Serpiente emplumada. En la plataforma de Venus en Chichén Itzá se han encontrado más de 12 cabezas de serpiente como esta, finamente esculpidas y que probablemente servían de decoración a altares. Para los mayas, la serpiente está asociada con el agua y la tierra. Representación simbólica de Quetzalcóatl.